Grabar otra vez. Buenos días a todos, repito. Ajá. La clase de hoy hay un tema que vamos a ver ahorita que ocurrió lo siguiente. Yo no sabía si poner el tema justo después del límite superior y límite inferior. ¿Se acuerdan cuando vimos eso de la sucesión de supremos y la sucesión de ínfimos? ¿Cómo se llama? O verlo justo antes de iniciar la parte de series, porque es un resultado importante en la convergencia de series. Y entonces estaba yo entre ponerlo justo antes de iniciar lo de series o ponerlo en después de lo del límite superior y inferior, del límite superior y límite inferior. Bueno, lo que ocurrió es que en las notas que ustedes, que están ahorita ahí en la página, no está este tema, porque me quedé con la, ¿cómo se llama? Seguía yo con la incertidumbre, escribí las notas y a fin de cuentas no lo puse. Sin embargo, ya está en la nueva versión de las notas sobre sucesiones y series, ya está ¿cómo se llama? Esta parte. Pero bueno, entonces vamos a iniciar ya. El tema que vamos a discutir al iniciar la clase hoy, que espero que nos dé tiempo de ver mucho más. ¿Cómo se llama? Sigue llegando gente. Recuerden llegar a tiempo. ¿Cómo se llama? El tema que vamos a ver se llama sucesiones de Cauchy. ¿Qué entienden uno por una sucesión de Cauchy? Bueno, primero, Cauchy es un matemático francés famoso en el siglo XIX, que fue así como uno de los precursores de lo que sería, digamos, el cálculo desde el punto de vista moderno. El cálculo desde el punto de vista moderno era el que dejaba atrás la cuestión esta de los infinitamente pequeños, infinitamente grandes. ¿Se acuerdan que mencionamos algo de eso la vez pasada? Para irse con una formulación mucho más rigurosa, en particular las que tienen que ver con el filo en deltas. Uno de esos conceptos que define Cauchy es el de sucesiones, lo que llamamos nosotros las sucesiones de Cauchy. El criterio que él usa dice, unas sucesiones de Cauchy, si para cada número positivo que yo dé, podemos encontrar un término n a partir del cual la distancia entre cualesquiera dos términos de la sucesión es menor que la cantidad dada. Bien, siempre y cuando los dos términos que agarre sean posteriores al término n mayúsculo. ¿Sí está claro? Y ¿cómo se llama? Y la primera cosa que uno observa es que es una cualidad de las sucesiones de convergentes. Toda sucesión de convergente es de Cauchy. Entonces, ¿qué significa que una sucesión sea de Cauchy? Básicamente, la idea de que una sucesión sea de Cauchy significa que los puntos de la sucesión se están acercando entre sí, ¿no? La distancia entre los puntos de la sucesión, se va haciendo cada vez más pequeña. Piensen que epsilon va a ser un número positivo pequeño y que lo pueden agarrar más pequeño y más pequeño. Y los términos de la sucesión se van a ir haciendo cada vez más. No, los primeros pueden estar donde se les dé la gana, pero después todos se van a juntar. Muy bien. Y es una cualidad que debe de tener cualquier sucesión convergente. Si yo tengo una sucesión convergente, pues la idea es que va a converger a un número A, entonces tienen por acá los términos de la sucesión, pero saben ustedes que los términos de la sucesión se van a ir aproximando al número A. Y si se aproxima al número A, entre ellos también deben de estar cerca. Y eso es nuestro primer resultado que tiene que ver con sucesiones de Cauchy. Entonces, la idea de una sucesión de Cauchy es básicamente una sucesión en la que los términos se van acercando unos con otros. Y tanto como uno quiera, ¿no? El término 1000 y el término 2000 se parecen, pero si tomo el término 1.000.000 y el término 10 millones van a ser todavía mucho más parecidos. Y entonces lo que hacemos es la idea de sucesión de Cauchy. Los términos de la sucesión son cada vez más cercanos. Conforme n crece o para n suficientemente grande, la distancia entre cualesquiera dos términos de la sucesión es pequeña, ¿no? Es muy pequeña. Bien, y entonces esa es una cualidad que deben de tener las sucesiones que convergen. O sea, toda sucesión convergente es de Cauchy, quiere decir que todos los términos de la sucesión se van a aparecer entre ellos. ¿Cómo se demuestra eso? ¿Cómo se puede ver? La idea intuitiva es clarísima, ¿no? Si se van acercando al número A, todos los términos se van creciendo cada vez más, para n suficientemente grande, los términos se van pareciendo cada vez más al número A, pues entonces entre ellos
entre sí van a ser cada vez más parecidos. Van a parecerse a, los dos se parecen a, entre ellos deben de tener algún parecido, ¿no? Deben ser parecidos. Y eso es más o menos la idea intuitiva de por qué ese criterio de Cauchy debe ser satisfecho por una asociación convergente. ¿Cómo se demuestra? Bueno, entonces ustedes saben que como vamos a partir de que la asociación converge, entonces vamos a partir, tenemos que AN sea AN una sucesión convergente. O sea, entonces tenemos que la sucesión AN pues converge a un número A, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir que sea una sucesión convergente? Pues que si ustedes, dado cualquier cantidad positiva, ustedes pueden encontrar un término de la sucesión n, tal que si, acuérdense que n es natural, ¿no? Tal que si n es mayor o igual que n, para cualquier número mayor o igual que n, la distancia de AN al límite es menor, voy a ponerle que epsilon entre 2, que la cantidad positiva, que en este caso voy a agarrar es la epsilon entre 2. Sí está claro, ¿por qué epsilon entre 2? Para que me salgan las cosas bonitas, ¿no? Bien, entonces, si tomo yo, aquí en este caso, si tomo, y esa es la idea que estábamos diciendo ahorita en forma analítica, si yo tomo también m mayor o igual que n, ¿qué va a ocurrir? Pues también va a ocurrir que AM menos A va a ser menor que epsilon entre 2. Muy bien. También se va a cumplir. Entonces tenemos estas dos igualdades. Si yo tomo como la N mayor o igual que la N mayúscula y la M mayor o igual que la N mayúscula. Entonces voy a tener lo siguiente. Entonces, ¿qué concluimos? Si yo tomo, si M y N son mayores o iguales que la N para la cual se cumple, estas dos, para la cual se cumple que es menor que epsilon entre 2, entonces voy a tener lo siguiente. ¿Cómo es la distancia entre AM menos AM? Otra vez, esto sería un cero inteligente. Esto ya lo hemos hecho alguna que otra vez. Sumo y resto, o resto y sumo A. Y esto de aquí, ahora sí, sumamos esto y esto, usamos la desigualdad del triángulo. Y esto va a ser igual a AM menos A, las propiedades del valor absoluto, más A menos AN. Pero esto de aquí es igual al valor absoluto de, aquí es un menor igual, aquí es un menor o igual, ¿no? Aquí la desigualdad del triángulo. Pero esto de aquí sí es igual a AM, M menos A más AN menos A. Y según lo que acabamos de ver, si M y N, las dos son mayores o iguales que la N mayúscula, esto va a ser menor, voy a ponerlo acá abajo, va a ser menor que epsilon entre 2 más epsilon entre 2, que es la epsilon. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Si yo agarro la n para la cual los términos de la sucesión, la distancia de los términos de la sucesión a es menor que epsilon entre 2, que el número positivo entre 2 dado, entonces si m y n son mayores o iguales que esa n, entonces la distancia entre AM y AN va a ser, aquí es menor o igual que esto, que va a ser a su vez menor que eso, por lo tanto va a ser estrictamente menor que epsilon. ¿Sí está claro? Y eso es justamente lo que quiere decir aquí, por lo tanto, la sucesión a n es de Cauchy. Se escribe Cauchy, así como lo estoy poniendo aquí, se pronuncia Cauchy. Bueno, eso me dijeron alguna vez algún francés, pero no confíen mucho en mi pronunciación porque, ¿cómo se llama? Mi francés, ni siquiera tengo francés. ¿Sí está claro? Pero me dijeron que es Cauchy. ¿Ok? Bueno, entonces, ya demostramos entonces que si yo tengo una sucesión que converge, debe tener la propiedad que es de Cauchy. ¿Qué quiere decir que sea de Cauchy? Que los términos de la sucesión se van pegando unos a otros, ¿no? Tanto como querramos. Eso es más o menos la idea de una sucesión de Cauchy. Y bueno, la pregunta ahora, pues si se van pegando entre sí todos los términos de la sucesión, como que entonces pues deben de irse pegando a algún número, ¿no? Todas están muy cerquitas entre sí,
pues también debe estar como muy cerca todos de algún número, ¿no? Esto me va a llevar a la otra, a la recíproco de este teorema, y ese es donde no es tan fácil de demostrar. El resultado que queremos ver es al revés, ¿no? Sospechamos que debe de ser cierto. No es trivial este resultado. De hecho, es una cualidad que tienen los números reales que se debe al supremo que se llama completez. Ajá. Se va a estudiar cuando ustedes lleven análisis matemático 1, van a estudiar espacios métricos completos. Esta es la condición para que un espacio métrico sea completo, que toda sucesión de Cauchy converja a un elemento del espacio. En este caso, la convergencia la garantiza a un número real, la garantiza el axioma del supremo, en su versión que tiene que ver con el límite superior y el límite inferior. Bueno, la demostración no es sencilla. La idea para ver que una sucesión es de Cauchy se va a dividir en dos partes. Bueno, básicamente la idea para demostrar que una sucesión es de Cauchy va a ser demostrar que el límite inferior de la sucesión es igual al límite superior de la sucesión. Sí, está claro. Recordemos que una de las propiedades que probamos sobre, de hecho, la propiedad interesante sobre el límite superior y límite inferior era que cuando son iguales, esta igualdad, la condición de que el límite superior sea igual al inferior, significa que la sucesión original converge. Habíamos probado ese resultado. Así es que si yo tengo esta igualdad, automáticamente sé que la sucesión va a converger. Muy bien. Para tener esta igualdad, lo primero que necesitaría es que tuviera el límite inferior y el límite superior. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para poder ver que una sucesión, garantizar que es un número real, el límite superior y el límite inferior son números reales, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan que el criterio fue, si tengo una sucesión acotada, entonces tiene límite superior y tiene límite inferior? Entonces, la primera parte de la demostración es mostrar que si yo tengo una sucesión de Cauchy, recuerden, en este caso estoy partiendo de una sucesión donde me imagino yo siempre esto, los términos se van pegando entre sí, ¿no? Imagínense que aquí están y se van pegando, todavía están más cerca cada uno. Siempre me imagino cosas así, ¿no? Es lo que yo pienso cuando estoy pensando en una sucesión de Cauchy. Bien, ¿cómo se llama? Bueno, entonces, es claro que por aquí puede haber términos. Y los primeros términos ya saben que pueden ser como se les dé la gana. Siempre que hablamos de sucesiones y propiedades de sucesiones, o sea, es conveniente pensar en para n suficientemente grande, ¿no? Esa condición. Muy bien. Y entonces aquí puede venir así, pero aquí se van a pegar todos. Y entonces la idea es que lo primero que podemos afirmar es que si es de Cauchy va a ser acotada. Debe de haber un número m tal que el valor absoluto de los términos de la sucesión van a ser menores o iguales que m, ¿no? Entonces por aquí debe de estar por aquí está el 0, por acá está menos m, aquí debe ser un número y todos los términos de la sucesión están aquí, en medio. ¿Sí está claro? Es lo que quiere decir que fuera acotada, ¿no? Bien. No le voy a llamar ahora, le voy a llamarse ahora la cota, porque voy a hacerle mayúscula ahorita ratito, ¿no? Entonces la primera, la voy a llamarse. Entonces tenemos una cota, está acotada, de los dos lados, superior e inferiormente, ¿se acuerdan? Bien, entonces, ¿cómo demostramos eso? Pues la primera sería demostrar esto y luego vamos a demostrar que los dos límites ya sabemos que van a existir, el límite inferior y el límite superior, y vamos a demostrar que son iguales. Si logro demostrar eso para cualquier sucesión de Cauchy, habré demostrado, por el teorema que vimos sobre el límite superior y el inferior, que la sucesión, si es de Cauchy, converge. Ok, y entonces, idea, ¿cómo se llama? Es demostrar primero el lema de que toda sucesión de Cauchy es acotada. Insistimos, la idea es natural. Ahí está, es lo que acabo de pintar, como que debe ser cierto. ¿Cómo se demuestra? Se usa un argumento muy similar al que usamos para ver que, ¿cómo se llama? Toda sucesión convergente es de Cauchy, ¿no? Toda convergente, perdón, otra vez. Toda sucesión convergente es acotada. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo lo hicimos aquella vez? Sabemos esto, ¿no? Como partimos de que la sucesión a n es de Cauchy, ¿no? Como es de Cauchy, sabemos que para
el 1, el épsilon igual a 1, que es una cantidad positiva, para la cantidad positiva 1, ajá, vamos a saber que existe un número n1, un natural, voy a ponerlo, ya no lo debería de poner, pero bueno, lo voy a poner. Un natural n1, tal que para todo término de la asociación, para toda m y n mayores o iguales que n1, se va a cumplir que an menos an es menor que el número positivo dado. Ojo, ¿sí? En particular, si agarro yo esto, voy a tener lo siguiente. an menos an1 también va a ser menor, en particular, déjame ponerlo acá. En particular, para toda m mayor o igual que n1, noten que es un mayor o igual, por lo tanto puedo incluir al L1, al n1, voy a tener que am menos an1 va a ser menor que la epsilon. ¿Sí está claro? Porque el n1 es mayor o igual que n1 y la m también, ¿no? ¿Sí está claro? Entonces eso va a ser menor o igual. Muy bien. Ahora, de las propiedades de valor absoluto, esto de aquí quiere decir, voy a ponerlo acá, que AM menos valor absoluto de AN1 va a ser menor que 1 para toda M mayor o igual que N1, ¿no? Vamos a tener esta condición. Esto es AM en valor absoluto va a ser menor, aquí es un 1, ¿no? Que A sub N1 en valor absoluto más 1. Muy bien. Y ya prácticamente acabamos. ¿Cómo voy a escoger mi C? Ahora, si tomo C, el valor más grande entre el valor absoluto de A1, el de A2, ajá, así hasta el de AN1 menos 1, aquí abajo el menos 1 en valor absoluto, y agrego a esto el valor absoluto de AN1 más 1. Entonces, fijan, esta constante es mayor que el primer término, que el segundo, que el n1 menos 1, justamente el anterior al n1, a n1, y luego es menor también, menor o igual, es mayor o igual, perdón, que, ¿cómo se llama? Es el máximo. Entonces es mayor o igual que A1, es mayor o igual que A2, es mayor o igual que A, el valor absoluto de AN sub 1 menos 1, y también es mayor o igual que el valor absoluto de AN1 más 1. Muy bien. Entonces, de aquí ya sabemos, para toda n, entonces fíjense qué es lo que ocurre con para toda n, los naturales que voy a tener. AN es menor o igual que C si n es alguno de estos. ¿Sí está claro? Para n igual a 1, 2, así hasta A hasta n1 menos 1, esto va a ser cierto, ¿no? Y si n, voy a subirme tantito, me voy a correr un poquito. Y si n, y si, ¿cómo se llama? Y si la n es mayor o igual que n1, entonces, por la condición que está acá, como es un número mayor que n1, entonces el valor absoluto va a ser menor que AN1, valor absoluto, más 1. ¿Qué quiere decir esto? Pero esto es menor o igual que la constante C, porque C es la más grande, ¿no? Entonces vamos a tener que AN va a ser menor o igual que C para toda N mayor o igual que N1. Y para todas las anteriores también es menor o igual que C, entonces ya tenemos que ahora sí, para toda N en los naturales, valor absoluto de AN es menor o igual que la constante C. Y esto demuestra entonces que la sucesión de Cauchy, en efecto, toda sucesión de Cauchy es acotada, ¿no? Bien. Vamos a borrar otra vez. Dejen, ¿y ahora? A ver si funciona, ahora si borro.
Ya podemos borrar. Ahora sí, miren, se borra bien rápido. Bien, ahora sí. Entonces, lo que acabo de demostrar, voy a irme, es que, déjenme hacerlo grandote, es que toda sucesión de Cauchy va a ser una sucesión acotada. Ese sería el primer resultado. Bien. Ahora sí. La siguiente, ese paso 2 sería mostrar que en efecto el límite superior y el límite inferior de mi sucesión, cuando la sucesión es de Cauchy, cuando la sucesión es de Cauchy, aquí está el resultado. Si yo tengo una sucesión de Cauchy, entonces ya es acotada, por lo tanto van a existir el límite superior y el límite inferior. Eso se infiere del hecho de que la sucesión n sea acotada. ¿Por qué es acotada? Porque es de Cauchy. Muy bien, entonces si es de Cauchy existen el límite superior y el límite inferior. Silencio. ¿Cómo se llama? Es de, perdón, otra vez. Estoy diciendo, ya vimos que es acotada, por lo tanto, si una sucesión es de Cauchy, tiene límite superior y tiene límite inferior. Ahora, si yo logro demostrar que ambos límites, el superior y el inferior, son iguales, entonces la sucesión AN va a converger y es lo que queremos demostrar. Entonces, lo que quiero demostrar es que si yo tengo una sucesión que sé que es de Cauchy, entonces necesariamente su límite superior y su límite inferior son, ¿cómo se llama? A ver, déjenme. Ya, sí. Bien, entonces, a ver, entonces, ya me saco de onda. Muy bien. Entonces queremos ver esto. Nosotros queremos ver básicamente que el límite superior y el límite inferior son estos. Ahora, ¿quién es el límite? Vamos a calcular el límite superior. ¿Se acuerdan? Nos fijamos en la sucesión de los ANs. ¿Quién es AN? Voy a poner notación desarrollada. Sería el supremo de los términos AN más 1, etcétera, ¿no? Serían todos los términos de la sucesión. Quito el primero, el segundo, hasta el n, ¿no? Ese es el supremo. Ok. Y, ¿cómo se llama? Fíjense. ¿Y quién es es la sucesión de supremos, ¿no? Ok, eso lo escribimos también como el sub sobre las k mayores iguales que n de los términos de la sucesión. Ajá. Bien. Los ínfimos, la sucesión de ínfimos, estamos hablando, ¿se acuerdan? Eran los ínfimos del mismo conjunto, ¿no? Me fijo en todos los términos de sucesión, que sería fijarse en el ínfimo, para los términos mayores iguales que la n, minúscula en este caso, de los acá. Entonces, básicamente es esto. Primera observación, 1. Alfa n siempre es menor o igual que a n, ¿no? La sucesión de supremos siempre es menor o igual. Recuerden, esta sucesión, la sucesión de supremos, es decreciente, la sucesión de ínfimos es creciente, ¿no? Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a fijarme para cada n, voy a subir un poquito, ya saben lo que queremos demostrar. Muy bien, entonces, para cada n, es un supremo. Y la mayúscula n, y él es un supremo. ¿Qué quiere decir que sea supremo? Una de las cualidades que debe ser una cota superior, esa la damos, o sea, está ahí implícita. Y la segunda condición es que para cualquier número positivo que yo dé, ahora déjenme ponerle aquí. Entonces yo tengo dado cualquier cantidad positiva, yo sé que puedo encontrar, debe de existir un término en el conjunto, es el supremo, ¿no? Entonces, si recuerdan, el supremo tiene la propiedad de que si yo al supremo le quito una cantidad positiva, debe de haber un término del conjunto mayor que el supremo menos esa cantidad. Muy bien. Entonces, déjame poner, para cada epsilon debe existir, existe, de las otras A's, perdón. Existe una voy a ponerle M mayúscula, A sub M mayúscula, ¿sí? Con
M mayor o igual que N, de tal suerte que AM mayúscula es un elemento en los términos que restan a N más 1, es uno de los que están aquí, ¿no? De un elemento en el conjunto tal que M mayúscula, M mayúscula, tal que AM está aquí y, por supuesto, el supremo que es A mayúscula sub N, va más menos la cantidad positiva que a mí se me antoje, la cantidad positiva dada, en este caso va a ser esta, es menor que el elemento A sub M mayúscula de mi conjunto A, que es la sucesión, a partir de N, ¿no? Quitamos todos los demás. De la misma manera, yo sé que existe un A sub I, voy a ponerle sub I, con I ahora también mayor o igual que en esto es A sub I va a ser un elemento también de los términos que me quedan, a N más 1, etcétera, etcétera. Y, ¿cómo se llama? Ahora, ¿se acuerdan de las propiedades del ínfimo? Entonces, el ínfimo, si yo le sumo un chirris al ínfimo, siempre hay un término de la sucesión del conjunto que es menor que eso, o sea, deja de ser cota inferior. Entonces, me agarro el ínfimo, es alfa n, entonces lo que está diciendo es que ahí va a ser menor que alfa n más epsilon entre, ¿cómo se llama? Entre 4. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tengo? Entonces, para dado n, o sea, dada epsilon mayor que 0 y un n en los naturales, el que sea, sabemos que existe una m mayúscula mayor o igual que la n y una i minúscula mayor o igual que la n, tal es que el término an de la sucesión de supremos, de aquí, ¿no? Va a ser menor que a sub m mayúscula más epsilon entre 4, y vamos a tener que, aquí déjeme reescribir antes de continuar. Esto de aquí, observen que esto lo pueden reescribir diciendo que menos alfa n es menor que menos ai más epsilon entre 4. Resté de los dos lados alfa n, y resté de los dos lados alfa i, me queda esto. Sí está claro, y aquí es entre 4, ¿no? Entonces también voy a tener que menos alfa n, que es la sucesión, es el término enésimo de la sucesión de ínfimos, va a ser menor que menos alfa sub i más epsilon entre 4. Y por lo tanto, de aquí voy a tener lo siguiente, ¿no? Ojo, de esta condición, vamos a ponerle asterisco, 2 asteriscos y 3 asteriscos. Por lo tanto, de la condición de allá arriba, asterisco, 2 asteriscos y 3 asteriscos. Yo me pongo la bolita porque se hace marca muy fea. De esto, ¿qué voy a concluir? Voy a concluir que 0 es menor o igual que an menos alfa n, sumas de estas dos desigualdades. Y esto a su vez va a ser menor que am mayúscula menos a sub i de ínfimo más epsilon entre 2. ¿Ok? Entonces, voy a tener eso para los términos de la sucesión. Muy bien. Déjenme irme hacia la derecha, ¿no? ¿Sí? Ya llegamos acá. Muy bien. Mis sucesiones de Cauchy. ¿Qué estoy haciendo aquí? Enseñándoles que hay términos, o sea, lo que pasa es que si las sucesiones de Cauchy, los términos de la sucesión se están acercando mutuamente. Eso es lo que estaba yo pensando aquí. Se están acercando mucho entre sí. Muy bien. Entonces, el límite superior, pues está cerca de algunos términos de la sucesión. Y si están cerca esos de los otros términos de la sucesión, y el ínfimo también está cerca de esos otros términos de la sucesión, entonces, el supremo, la sucesión de supremos va a estar cerca de los términos de la sucesión. La sucesión de ínfimos van a estar cerca de términos de la sucesión.
los términos de la sucesión están cerca entre sí, entonces los términos de la sucesión de los términos de la sucesión de supremos y la sucesión de ínfimos deben de estar cerca entre sí. Y eso es justamente lo que estoy escribiendo aquí, básicamente. Ya me falta poner. Ahora sí, como, dejen poner una rayita aquí vertical. Como las sucesiones de Cauchy, si tomo n mayor, existe n, ¿no? Entonces, sí, o sea, sé que existe, perdón, aquí. Como este es de Cauchy, existe una n tal que si m y n, eso no importa ahorita, son mayores o iguales que n, entonces AM, la distancia de cualesquiera dos términos, va a ser menor que también epsilon entre 2. Muy bien. Entonces, fíjense, si yo tomo ahora n, fíjense aquí, ¿no? Esto es para toda n, esto es para cada n, ¿no? Tengo esto. Muy bien. Ahora, si yo tomo la n minúscula mayor o igual que la n mayúscula, entonces voy a tener que 0 va a ser menor o igual que AN menos alfa n, y esto va a ser menor, voy a poner el valor absoluto de AM mayúscula menos AI más épsilon, ¿no? Pero si la n es mayor o igual que la m mayúscula, fíjense cómo es la m. La m mayúscula es mayor o igual que la n. La i es mayúscula, es mayúscula. Entonces yo tomo, es mayor o igual que la n, perdón, la i minúscula, a ver, repito. La m mayúscula es mayor o igual que la n. La i es mayor o igual que la n. Entonces, si n es mayor o igual que la n, la m y la i son mayores o iguales que la n. ¿Sí está claro? Y eso querría decir, vamos aquí, muy bien, tenemos esto de aquí. Puedo poner valor absoluto porque el valor absoluto siempre le gana. O sea, este término es menor que si pongo yo el valor absoluto. Muy bien. Menor igual, entonces queda este menor. Bien. Y ahora, para terminar, esto aquí es epsilon entre 2, por Dios. ¿Cómo estoy escribiendo? Y de aquí que concluyo que 0 es menor o igual que AN menos alfa n, y esto va a ser menor. Esta de aquí, como las dos son menores que n, por ser de Cauchy, debe ser menor que epsilon entre 2, su distancia va a ser menor que epsilon entre 2 más epsilon entre 2, que es epsilon. Esto es para toda n mayor o igual que la n. Muy bien. Y entonces ya casi terminamos, fíjense. Conclusión, deshacer. Ok. Déjenme entonces. Cometí un grave error ahorita. Ahí está. Entonces, ahora sí. ¿Ya quedó claro? ¿Qué es lo que acabo de hacerles ver? Déjenme hacerme aquí y bajarme un chirris. Ok, lo que acabo de hacerles ver es lo siguiente. Déjenme borrar aquí. Si estamos de acuerdo conmigo, voy a borrar esto. Es lo siguiente. A ver si están de acuerdo. ¡Ah! Ya borré eso que no quería borrar. Bien. Aquí estaba alfa n, que es el ínfimo, desde AN más 1, etcétera, ¿no? Bien, lo que acabo de hacerles ver es lo siguiente. Dado un número positivo, existe una n, la n de la sucesión de Cauchy, tal que si n era mayor o igual que la n, entonces la m mayúscula y la i minúscula iban a ser mayores o iguales que esta n minúscula, que solo es mayor o igual que la n, iban a ser mayores o iguales, y entonces yo llegué a la conclusión de que 0 iba a ser menor o igual que la sucesión de supremos menos la sucesión de ínfimos, y esto a su vez iba a ser menor que epsilon.
Y esto lo puedo hacer para toda n mayor o igual, esto sería cierto para toda n mayor o igual que n. O sea, para toda n suficientemente grande tengo esto. Entonces, ahora aplicando las propiedades del límite, recuerden que tanto la sucesión de las ANs como la sucesión de las alfa Ns convergen. Porque ya vimos que eso en la sucesión de supremos y la sucesión de ínfimos, porque ya vimos que la sucesión es acotada y demostramos que entonces la sucesión de supremos converge y la sucesión de ínfimos converge. Muy bien, entonces estas convergen. Y esto de aquí, como es para toda n, me implica que si yo tomo límite cuando n tiene infinito, tendríamos que entonces el límite de este lado, cuando n tiende a infinito de 0, va a ser menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de la diferencia n menos alfa n, y esto va a ser menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de épsilon. Ok, esto es 0, esto es menor o igual. Esto de aquí por las propiedades del límite es el límite cuando n tiende a infinito de los supremos menos el límite cuando n tiende a infinito de los ínfimos. Y esto va a ser menor o igual que la épsilon. ¿Qué quiere decir esto? Estoy diciendo que 0 es menor o igual que el límite superior cuando n tiende a infinito. La sucesión de supremos es el límite superior de la sucesión a n menos el límite inferior de la misma sucesión a n. Esto va a ser menor o igual que épsilon para cada épsilon dada, positiva. ¿Se acuerdan? Esto es una constante. Una de las limitas que probamos por allí es que si yo tengo que un número en valor absoluto, esto quiere decir, déjenme ponerlo así, el límite superior, lo puedo poner en valor absoluto porque es mayor o igual que 0. De las ANs menos el límite inferior cuando n tiene infinito de las ANs es menor o igual que épsilon. Entonces uno puede demostrar que si un número en valor absoluto es menor que épsilon para cada épsilon positiva, dada épsilon positiva, acabamos de mostrar esto, eso implica que el número tiene que ser 0. Entonces esto implica, o sea, para cada épsilon tenemos que para cada número positivo acabamos de mostrar esto. Y esto de aquí implica que esto debe de ser 0. Esto debe ser igual a 0. Por lo tanto, el límite superior cuando n tiene, el límite cuando n tiene infinito de la n va a ser igual al límite inferior cuando n tiende a infinito de las ANs. Y esto de aquí es justamente lo que queríamos demostrar. Aquí está, ¿no? ¿Sí? Eso es justamente lo que queríamos demostrar. Y ahora sí, si yo tengo una sucesión y una sucesión acotada y el límite superior es igual al límite inferior, entonces la sucesión converge. ¿No? Es uno de los resultados que demostramos cuando vimos lo del límite superior y límite inferior. O sea, ya después de ver la demostración, ya me convence más que este tema tendría que haberlo puesto después de ver límite superior y límite inferior. Bien, entonces, ya quedó demostrado que en efecto, si yo tengo una sucesión de Cauchy, toda sucesión converge a un elemento de los reales, ¿no? A un número real. Y eso es un resultado que va a sernos muy útil en el caso de series, que es lo que sigamos, lo que sigue, ¿no? Digamos, es lo que quiero ver a continuación. Vamos a borrar todo antes de que empiece a ponerse necia la... Bien, entonces, vámonos a la parte que sigue, a la siguiente. Vamos. Aquí ya vamos. Nuestro siguiente punto. Muy bien. Para cerrar la parte de sucesiones y terminar ya con la parte de sucesiones. Déjenme ampliar esto porque apenas si lo veo yo, así que ustedes también no lo deben de ver. Vamos a terminar con algunos de esos ejemplos, nada más para refrescar cómo se usan las cosas.
No, vamos a ver. La primera. Aquí, ¿cómo hay que demostrar? O sea, esta sucesión converge a 4. ¿Cómo hacen para usar los argumentos que vimos? Primero reescribimos la sucesión, ¿no? Sabemos que 4n cuadrada más n entre 1 más n cuadrada. Esto de aquí lo pueden reescribir multiplicando por el número inteligente, que sería 1 entre n cuadrada entre 1 entre n cuadrada. ¿No? Esa sería una manera. Reescribo mi sucesión. ¿Para qué? Para que me quede en términos de 1 entre n al cubo, al cuadrado, a la 1 entre n. Y esa es la idea. ¿Por qué? Porque las sucesiones ya sé que 1 entre n, 1 entre n al cuadrado, 1 entre n al cubo, todas esas convergen a 0. Entonces, si hago las cuentas, aquí me queda 4 más 1 entre n dividido entre 1 entre n cuadrada más 1. Muy bien. Ahora, ¿qué necesito para usar la regla del cociente? El límite del numerador. Por las propiedades que ya vimos. Esto va a ser igual a 4. Ya, no lo pongo. Y que sería por linealidad, ¿eh? Y la propiedad de que el límite de una sucesión constante es la constante. Y el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 entre n cuadrada más 1 es igual a 1, que es diferente de 0. Primero verifico que los dos límites existan. Si no, no puedo hablar del criterio del cociente. Ajá. Muy bien. Como los dos límites existen, ajá, y el límite del denominador es diferente de 0, aquí está el límite del denominador es diferente de 0, entonces podemos aplicar la regla del cociente y todo va a tener que el límite cuando n tiende a infinito de 4n cuadrada más n entre 1 más n cuadrada, que es igual al límite cuando n tiende a infinito de 4 más 1 entre n, entre 1 entre n cuadrada más 1, va a ser igual, la regla dice que el límite del cociente es igual al cociente de los límites, ¿no? Entre el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 entre n cuadrada más 1, y esto va a ser 4 entre 1, y esto va a ser 4. Muy bien, y entonces, de esta manera, acabamos de ver cómo justificar, por ejemplo, ¿qué haríamos, no? No te enojo. Aquí tendría que haberme dicho por linealidad y por lo que sabemos de las sucesiones de la forma 1 entre n a la k, ¿no? Y lo demás así. Así es como yo entendería esa parte. Vámonos con el límite del de abajo, que es parecido al que venía en el examen, en el semanal. ¿Qué es lo que yo hago? Nuevamente, 4n menos n al cubo entre 1 más n cuadrada. Ajá. Esto otra vez lo pueden reescribir como, quedaría 4 entre n cuadrada menos 1 entre 1 entre n al cubo, 4 entre n, sí, más 1 entre n. Ahora sí, tenemos esto, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo siguiente, nuevamente, por las propiedades del límite, el límite cuando n tiende a infinito de 4 entre n cuadrada menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Este límite va a ser menos 1. Y el límite cuando n tiende a infinito, y el límite cuando 1 entre n al cubo más 1 entre n es igual a 0. Entonces tengo lo siguiente. El límite del numerador es diferente de 0. Límite del denominador es 0. Por lo tanto, ya sé que diverge. Estas dos condiciones, esto implica que mi sucesión 4n menos n al cubo entre 1 más n cuadrada diverge. ¿Estamos de acuerdo? Estas dos condiciones, límite del numerador diferente de 0, límite del denominador igual a 0, entonces la sucesión diverge. ¿Ok? El cociente diverge. Muy bien. Ahora falta por determinar si es a más o a menos infinito. Ahora, muy bien. Para n grande, n suficientemente grande para n grande,
4 entre n cuadrada es muy pequeño, menos 1 va a ser negativo, porque 4 entre n cuadrada se hace muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, si n es 3, ya queda 4 novenos, que es menor, menos el 1, les queda negativo, ¿no? Y todos los demás. Y también vamos a tener que 1 entre n al cubo más 1 entre n es mayor que 0. Numerador negativo, denominador positivo, entonces la expresión 4n menos n al cubo entre 1 más n cuadrada, que es igual a 4 entre n cuadrada menos 1 entre 1 entre n al cubo más 1 entre n, esto es negativo, entre positivo y negativo, ¿verdad? Y esto ya me confirma, de aquí podemos inferir como para n suficientemente grande, esto es negativo, la sucesión es negativa, tenemos que, entonces la sucesión 4n menos n al cubo entre 1 más n cuadrado diverge a menos infinito. Sí, está claro, y esto termina con el siguiente ejemplo. Ahora, por ejemplo, ¿sí? Si uno quisiera, ¿qué usarían ustedes para ver que la sucesión es monótona decreciente? Bueno, aquí estoy explotando mucho, y es lo que voy a hacer de aquí en adelante. Me acuerdo que una vez, o sea, uno de los resultados que demostramos, y por eso estoy hablando para n suficientemente grande, demostramos que si dos sucesiones son iguales para n suficientemente grandes, ¿se acuerdan? Eso voy a hacer mucho uso de este resultadito. Voy a ponerlo aquí como entre paréntesis. Demostramos que tengo que an es igual a n' para toda n mayor o igual que cierta n0. Entonces, la sucesión esta de acá converge. Si la sucesión solo si la sucesión de acá, van a tener el mismo comportamiento de los límites, ¿no? El de esta y el de esta, que son, ¿cómo se llama? Van a ser iguales. Y entonces, si yo tomo una sucesión, que es más o menos la que tengo, excepto en los primeros términos, entonces el comportamiento de la sucesión y el comportamiento de aquella que es igual a esta para n suficientemente grande, que es lo que está diciendo aquí, va a ser el mismo. Y por lo tanto, si yo tengo una propiedad que se cumple para n suficientemente grande, para las an', el mismo debe de esperarse que cumpla, o sea, en el límite, esperamos que tenga la misma propiedad de la sucesión a n. Eso sale de ese resultado. Y entonces lo que voy a usar es eso. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo ven que la sucesión es monótona no creciente? La idea es demostrar que para n mayor o igual que 4, 2 a la n es menor que n factorial. ¿Por qué debe de ser cierto? Porque aquí estoy multiplicando 1 por 2 por 3 por 4, ¿no? Ese es el factorial, 1 por 2 por 3 por 4, así hasta por n, ¿no? Y en el 2 a la n, estoy multiplicando aquí por 2, otro 2, aquí otro 2, aquí otro 2, y aquí otro 2. Entonces, fíjense que a excepción de los primeros términos, ya después, aquí multiplico, en el factorial multiplico siempre por un número más grande del que voy a multiplicar en 2 a la n, ¿no? Aquí va a ser otro 2. Y si se fijan la n, pues ya, cuando n es grande, va a ser mucho mayor que el 2. El chiste es que cuando llegan al n igual a 4, esta que aquí, si se fijan, aquí el primero es más grande, el del 2 a la n, el segundo son iguales, pero en el tercero todavía, pero en el cuarto ya no, ¿ok? Entonces, por eso empiezan desde 4. Si uno ve aquí, en efecto, entonces, ¿se acuerdan cómo se hace inducción para cuando empiezan desde 4? Muy importante, se demuestra para el primer elemento, ¿no? Para n igual a 4. Entonces, para n igual a 4, tengo que 2 a la cuarta, ¿quién es? 2 a la cuarta es 16, ¿no? Y 4 factorial es igual a quién, a 4 por 3 por 2 por 1. Sería 24, ¿no? Por lo tanto, aquí ya está claro, 16 es menor que 24. Y luego ya vamos a mostrarlo, ya se mostró para el caso 4, que es el caso, ¿no? Es una variante de lo de la inducción, no sé si lo hayan visto. Si no, si quieren, ahí luego, si tienen dudas, luego les platico cómo se hace esto.
Ya sería en particular aquellos que tienen la duda. Bien, entonces, eso ya tendríamos que entonces, para el n igual a 4 se cumple. Y para n, ahora supongo que es cierto para n, que 2 a la n es menor que n factorial, supongamos ahora esta, y por demostrar que 2 a la n más 1 es menor que n más 1 factorial. Noten que aquí n es mayor o igual que 4. Entonces, en particular, voy a tener que 2 va a ser menor que n más 1. ¿Sí está claro? Y entonces, si multiplico yo esta por esto, como en este caso va a ser menor que n más 1, si yo multiplico de los dos la desigualdad, todo es positivo, por eso lo puedo hacer. Si yo no sé si una de las cantidades es positiva, entonces esto que estoy haciendo aquí se vuelve una bronca donde tienen que analizar los casos, como lo hicimos cuando vimos lo de orden y el producto, ¿no? Sin embargo, aquí cuando todas las cantidades son positivas, un poco con ayuda de la transitividad, estas dos condiciones yo puedo multiplicar los menores y compararlo con los mayores y se va a conservar el orden, ¿no? 2n más 1 va a ser menor que n factorial por n más 1, que no es otra cosa más que n más 1 factorial. En otras palabras, si yo tengo que 2 a la n es menor que n factorial, también tendría que serlo 2 a la n más 1 menor que n más 1 factorial. Bien, esto de aquí, pues ya, eso mostraría que lo que acabo de mostrar aquí es que 2 a la n, esta condición. Lo que acabo de mostrar es esto, ahorita, nada más. Ajá. ¿Por qué lo necesito? Ahora sí, para demostrar que ya es, pues ya sale de aquí, ¿no? Porque de aquí en particular también sale que, déjenme ponerle otra vez, para ver que es monótona decreciente, noten. Entonces, si no sabían esto, ahí está. La demostración es por inducción. Ajá. Y luego, para ver que es monótona, fíjense. De aquí mismo salió que 2 es menor que n más 1, por lo tanto 2 entre n más 1 es menor que 1. Muy bien, nuevamente. Vamos a mostrar que es monótona no creciente, quiere decir que es decreciente. Entonces me comparo, la idea es comparar, por supuesto, lo voy a hacer para n mayor o igual que 4. Para n mayor o igual que 4 yo voy a demostrar que 2 a la n entre n factorial es mayor, es decreciente que 2 a la n más 1 entre n más 1 factorial. Esto es, el que sigue es más chiquito, ¿no? O el anterior es más grande que el que sigue. Es lo que queremos ver. Y otra vez es por inducción. Ya lo dejo de tarea. Simplemente ahora, la hipótesis sería esto y hay que demostrarlo. ¿Qué sería la demostración por inducción? Rápidamente la veo. Ajá. Todo es para n mayor o igual que 4. Entonces, en el caso de 4, pues ya, directamente se hacen las cuentas y se ve que en efecto, ¿no? 2 a la cuarta entre 4 factorial va a ser más grande que 2 a la quinta entre... Estoy viendo que sí, sí, está claro. Muy bien. Entonces, por hipótesis de inducción, la hipótesis de inducción es, yo tengo que 2 a la n entre n factorial es mayor que 2 a la n más 1 entre n más 1 factorial. Quiero demostrar que 2 a la n más 1 entre n más 1 factorial es mayor que 2 a la n más 2 entre n más 2 factorial. Es lo que significaría la hipótesis de inducción. Lo que queremos demostrar. El caso para n, el caso para n más 1. ¿Y cómo se hace? Pues ya está. Ya vimos que 2 a la n entre n factorial es ¿cómo se llama? Mayor que 2 a la n más 1 entre, también se puede mostrar, ahorita lo voy a hacer, entre n más 1 factorial. Hasta aquí todo va bien. Esto es lo que tenemos, es la hipótesis de inducción. Muy bien. Ahora fíjense, no es difícil checar que 2 entre n más 1, es ¿cómo se llama? Ajá. Multiplicando por 2 entre n más 1 va a quedar que 2 entre n más 1
dividido entre n más 1 por n factorial va a ser mayor que 2 a la n más 2 entre n más 1 por n más 1 factorial, ¿verdad? Utilizando, aquí multipliqué de los dos lados por esta cantidad. ¿Sí está claro? Bien. Ahora, voy a subirme tantito. Y entonces, ya tengo esto. Pero noten que n más 1 es menor que n más 2, ¿verdad? Y entonces los recíprocos, 1 entre n más 2. Y por lo tanto, multiplicando de los dos lados por la forma adecuada, vamos a tener 2 a la n más 2 entre n más 1 por n más 1 factorial. O sea, voy a multiplicar por esto que está aquí. Va a ser mayor que 2 a la n más 2 entre n más 2 por n más 1 factorial. ¿Sí? Aquí lo que sí es multiplicar esta desigualdad por 2 a la n más 2 entre n más 1 factorial. Eso fue lo que hice. Multipliqué esta desigualdad por esto, ¿no? Y me da esta desigualdad que está aquí. Noten que entonces si utilizo aquí, esto de aquí, si se fijan, esta de acá es 2 a la n más 2. N más 2 por n más 1 factorial es n más 2 factorial. Y eso es mayor que este. 2 de acá es n más 1 factorial, ¿no? Entonces, fíjense, este de acá es 2 a la n más 1 entre n más 1 factorial, ¿no? De acá abajo. ¿Sí? Este de acá es mayor que 2 a la n más 2 entre n más 2 factorial. Transitividad. 2 a la n más 1 entre n más 1 factorial es mayor que 2 a la n más 2 entre n más 2 factorial. Y con esto queda demostrado lo que queríamos demostrar por inducción. Esto es lo que queríamos demostrar por inducción. Y entonces, ¿cómo se llama? Aquí está lo que queríamos demostrar, ¿no? Entonces queda demostrado esto, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Y por lo tanto, ¿cómo se llama? La sucesión es monótona decreciente, ¿no? Déjenme tirar para acá. Voy a borrar, ¿no? Y bueno, ya para no hacerse las cansadas, así le pueden ir a todas las propiedades, ¿no? Entonces, es monótona decreciente y como todos los términos son positivos, eso quiere decir que está acotada inferiormente, ¿no? Y si una sucesión está acotada inferiormente, y es monótona decreciente o no creciente, y puse el término no creciente porque los primeros términos no son como uno quiere, ¿no? Bueno, este no se quita. Ok, déjenme regresar acá. Y entonces, y algunos ejemplos. Otros ejemplos es, ¿cómo le harían para demostrar? Ahora sí, déjenme ponerlo aquí en grandote, ¿no? Que coseno de n pi sobre 2 no converge. Y no diverge. No converge nada más. La idea es tomar dos subsucesiones y ver que convergen a límites distintos. ¿Qué hace uno? Cuando n es igual a 1, tengo el coseno de pi sobre 2. Ok, esto de aquí es 0. Ahora fíjense, esto de aquí va a ser lo mismo que el coseno de 2k pi de cualquier múltiplo entero, más pi sobre 2, propiedad de periodicidad del coseno. Y esto me va a quedar que aquí el coseno de 4k más 1, estoy sumando las fracciones, ¿no? Sobre 2 va a ser 0. Y ya aquí me da la primera subsucesión. Tomemos la primera subsucesión, fijémonos en la subsucesión, coseno de 4k más 1, pi entre 2, ¿no? Aquí en la sucesión, la función creciente es 4k más 1. Muy bien.
Ahora, ya quedó claro. Esta subsucesión es la sucesión constante 0 y esto converge a 0. Muy bien. Entonces ya se fijaron cómo obtuve la subsucesión. Muy bien, de la misma manera, si yo me agarro ahora, ¿qué me voy a agarrar aquí? ¿No? En la que sigue, el coseno sería sería cuando vale pi, cuando n vale 2, sería coseno de pi, ¿verdad? O si quieren, de 2pi entre 2. Muy bien. Esto de aquí va a ser menos 1. Es coseno de 2pi, déjame volver a poner. Coseno de 2pi entre 2 es igual a menos 1. Por lo tanto, coseno de cualquier término de la forma 2k pi más 2pi sobre 2 va a ser menos 1. Y esto de aquí, pues ya es el coseno de 4k más 2pi sobre 2. Aquí va a ser menos 1 para toda k. Y ya está la otra subsucesión. La otra subsucesión va a ser coseno de 4k más 1, pi, entre 4k más 2, perdón, aquí es 2 ahora, entre 2, 4k más 2, donde aquí la n sub k, la función creciente es 4k más 2, ¿no? Esta va a ser la sucesión constante menos 1, esta converge a menos 1, y esta dos sucesiones, subsucesiones de la sucesión coseno de n pi sobre 2, que tienen límites diferentes. Eso implica que la sucesión coseno de n pi no converge, ¿no? Entonces, es el tipo de, estoy poniendo los últimos ejemplos que tienen que ver con todos los resultados que vimos y cómo serían las demostraciones. Noten, les di el argumento. Si es verdad que no les dije, ¿cómo se llama? No lo escribí completo porque ya quiero irme rápido. Sí les dije cuál era el argumento por el cual cada cosa era y qué teoremas estábamos usando para ver cada cosa, ¿no? ¿Cómo se llama? Bien, entonces, ahora sí, déjenme ver cómo vamos de tiempo. Tenemos 1 hora. Otros ejemplos. Estos ejemplos sí me interesa mucho. Este ejemplo, sobre todo el que está arriba. El ejemplo es porque son fórmulas de recurrencia. Las fórmulas de recurrencia, uno puede obtener sucesiones mediante fórmulas de recurrencia. ¿Qué es? Básicamente, la idea de una fórmula de recurrencia es, déjame hacerla más grande, aquí a ver si se ve. Es cuando uno define cómo es el término A1 o el A2, dice, ese va a ser algo. Y luego uno agarra, por ejemplo, en el caso de orden 1, fórmula de recurrencia de orden 1, va a definir el AN más 1 en términos algo, en términos de AN. Y los anteriores, pueden usar los anteriores. ¿Sí está claro? Entonces, cuando tienen algo de este estilo, van a obtener una fórmula de recurrencia. Aquí tiene que ser, AN tendría que ser un número, no tiene que ser el 1. Es lo que pasa es que aquí tenemos un 1. De orden 1, una recurrencia del tipo de orden 2. Si aquí tuviéramos A más 2 en términos de AN, bueno, no lo vamos a hacer, nada más quiero ver eso. Entonces, aquí están construyendo una sucesión. Voy a poner el ejemplo de que son de recurrencia. ¿Por qué? ¿Cómo calculo el AN más 1? No tengo una fórmula explícita que me diga cómo se ve AN más 1, cómo se ve la 20. Pero lo que me dice es que la 20 es algo en términos de la 19. El A19 es algo en términos de la 18 y así. El A2 es algo en términos de la 1. Y así me voy. Y es el tipo de sucesiones que están aquí. Es una sucesión recurrente. Es otro ejemplo donde vamos a utilizar
pues mucho de todo lo que hemos visto. Bien, entonces es la idea de una solución recurrente. No digo cómo se ve explícitamente. No tengo una formulita de que es como n cuadrada o la raíz de n o cosas así, sino el an más 1 está dado en términos de la n. Vamos a ver cómo funciona en el ejemplo que tengo aquí. Ajá. Para que más o menos veamos. Bien. En el caso fíjense, tengo A1, me dicen debe ser 1. ¿Cómo va a ser A2? Pues va a ser A2, fíjense, aquí está la fórmula, ¿no? La manera de recurrir al A1 para obtener A2. Con n igual a 1, les quedaría que A2 sería igual a 1, más 1 entre 2, más 1 entre 1 más A1. Ya A1 es 1. Entonces sería 1 más 1 entre 2 más 1 entre 1 más 1. Y ya hacen las cuentas, ¿no? Aquí les va a quedar que es 1 más 1 entre 2 más 1 medio. Ese sería el A2. Sí, está claro. Bien. Noten aquí que el A2 le gana al A1, porque esto es una cantidad no negativa, ¿no? Mayor o igual que 0, sumada, le gana A2, le va a ganar al A1. Bien. ¿Cómo sería el A3? El A3, si quieren calcular A3, sería 1 más 1 entre 2 más 1 entre 1 más A2. Ya calculé quién es A2, es este bicho que está acá. Lo pongo aquí, hago las cuentitas y ya puedo saber cuánto vale A3. Y esas son las famosas fórmulas de recurrencia, ¿no? Bien, entonces borro, déjenme borrar aquí, ya tienen aquí la idea de lo que estamos haciendo. Y déjenme dejar aquí, lo primero que observamos es ya que A1 es menor o igual que A2. ¿Por qué? Porque cómo se trabaja usualmente, o una de las maneras de trabajar con sucesiones que están dadas en términos de recurrencia, uno va a apelar mucho a lo que es el concepto de inducción. Déjenme hacer un pelín más grande para que sea más claro, porque tengo la impresión de que no se veía. Esa es la que estamos trabajando, ¿no? Esta que está aquí. Muy bien. Ahora, ¿cómo voy a demostrar que es una sucesión monótona creciente, ¿no? Entonces, ¿cómo demuestran que es monótona creciente? Bueno, aquí está. Para n igual a 1, aquí está. A1 es menor que el que le sigue, que A2. ¿Sí está claro? Ahora, lo que tengo que demostrar es, en general, por inducción, es que AN es menor o igual que AN más 1. Es no creciente, ¿no? No decreciente, quiero decir, pues. Ajá. Bueno, ¿cómo se demuestra esto? Bien, lo hacemos por inducción. Entonces, nuevamente, ya está. Para n igual a 1 ya quedó. Para n igual a, supongamos pues que se cumple que en efecto AN es menor o igual que AN más 1. Y queremos demostrar que AN más 1 es menor o igual que AN más 2. Es lo que significaría demostrar por inducción que, ¿cómo se llama? Que la sucesión es monótona no creciente, ¿no? No decreciente, ¿no? Bueno, creciente, vamos a decirle así. A ver, ok, y entonces tengo que demostrar partiendo de esto. Ahora, muy bien. Fíjense, AN es menor o igual que AN más 1, estamos de acuerdo. Eso querría decir que 1 más AN es menor o igual que 1 más AN más 1. Noten que todos van a ser mayores o iguales que 0, porque A1 es mayor o igual que A2. Entonces, aquí, si yo me fijo en los recíprocos, se invierte la desigualdad. Y voy a tener que 1 entre 1 más AN es mayor o igual que 1 entre 1 más AN, ¿verdad? Y si yo a esto le sumo 2, se conserva el orden de la desigualdad. Y si yo me vuelvo a fijar en los recíprocos, que sería 1 entre 2 más 1 entre 1 más AN, ¿cómo se llama? Esto va a ser menor o igual, se vuelve a invertir la desigualdad porque vuelvo a tomar recíprocos, ¿no? Que 1 entre 2 más 1 entre, aquí me faltó el AN más 1, ¿no?
1 entre 1 más AN más 1. ¿Sí estamos bien? Ok. Y entonces voy a bajarme. Ajá. Y entonces ahorita regreso a la fórmula, ¿no? Bueno, la fórmula de recurrencia es la misma que está aquí abajo. ¿Sí? Voy a bajarme. Ya a esto le voy a sumar un 1. De ahí que obtengo que 1 más 1 entre 2 más 1 entre 1 más AN va a ser menor o igual que 1 más 1 entre 2 más 1 entre 1 más A sub n más 1. Ahora fíjense, esta es la fórmula de recurrencia, la que está aquí. AN más 1 es igual a 1 más 2, 1 más 1 entre 2 más 1 entre 1 más AN, ¿no? Aquí está el AN, aquí está el AN más 1. Ahora, noten qué ocurre aquí. Esto que está aquí es AN más 1. ¿Y qué sería la definición de AN más 2? Si ponen aquí AN más 2, aquí ponen un 2 o N más 2, entonces aquí quedaría esto mismo, 1 más 1 entre 2 más 1 entre, y aquí les debe de quedar AN más 1, el anterior al N más 2, ¿sí? N más 2, ¿no? Aquí. El anterior al N más 2 es este y es el que se pone aquí, de acuerdo a la fórmula de recurrencia. Esto que está aquí, entonces este es este. Y esto, por la fórmula de recurrencia, es AN más 2. Y lo que tengo es esta desigualdad y ya está demostrado que en efecto, por inducción acabamos de mostrar esto, ¿no? Bien. Entonces, detallito importante, bien importante. Aquí, ¿se acuerdan que una de las condiciones que se pide para que un resultado se cumpla por inducción, una de las cosas que se requiere es verificar? Voy a dejar ahorita, voy a borrar acá, ya quedó demostrado, ¿no? Entonces, la sucesión es monótona creciente, la sucesión que acabamos de ver, ¿no? Que déjenme ponerla aquí, es básicamente, ahorita déjenme borrar, ¿no? Lo que acabo de mostrar es lo siguiente. Ahorita les voy a decir por qué es interesante el demostrarlo para n igual a 1, por cierto. ¿Ah? ¿Sí? Muy bien. Pero primero déjenme cerrar aquí el punto. Bien, déjenme regresar acá. Entonces, acabo de mostrar por inducción, que es una herramienta muy frecuente cuando uno trabaja con sucesiones definidas de manera de recurrencia, mediante una fórmula de recurrencia, ¿no? Entonces, lo que acabo ya de demostrar es que en efecto la sucesión es monótona. De hecho, no demostré que la sucesión era monótona creciente, sino mostré que la sucesión es monótona no decreciente, ¿no? Decreciente. ¿Sí está claro? Bien. Ahora, es monótona no decreciente. Ahora, si se fijan, aquí uno observa lo siguiente. Si se fijan en AN más 1, este es igual a 1 más algo que está acá. Y esta cantidad va a ser menor que 1. Esto de aquí es menor o igual que 1. Entonces va a ser 1 más, esto va a ser menor o igual que 1 más algo menor o igual que 1. Entonces esto va a ser menor o igual que 2, ¿no? Y esto es cierto para toda n. Bueno, se cumple para n más 1, también para n, ¿no? El chiste es que si fijan la fórmula de recurrencia, nos garantiza automáticamente, de aquí igual, ¿no? El mismo argumento aquí poniendo a n menos 1, llegaría que a n es menor o igual que 2 para toda n, ¿no? ¿Sí está claro? Es 1 más 1 entre una cantidad no negativa, ¿cómo se llama? Y mayor que 2, ¿cómo se llama? Esto de aquí es mayor que 1, lo del denominador todo, ¿no? Entonces esto es menor que 1 y por lo tanto 1 más algo menor que 1 es menor que 2. Y eso es lo que estoy diciendo. Bien, entonces,
Es una sucesión no decreciente y acotada superiormente. Por lo tanto, AN converge. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿qué acabo de hacerles ver? Voy a borrar aquí. Primero vamos a quitar este círculo feo. Lo que acabo de hacerles ver con esto que acabo de observar es que la sucesión definida de modo recurrente por esta relación de recurrencia es monótona. Se puede mostrar que es creciente. Yo lo hice con el menor igual, pero lo podemos haber hecho con el menor estricto. Ajá. Que es monótona creciente y está acotada superiormente por el 2. Es lo que acabo de hacerles ver. Ajá, muy bien. Y entonces, ¿qué dice el teorema de monotonía? Por el teorema de monotonía, la sucesión AN converge. Muy bien. Ahora, ¿a dónde converge? La pregunta es ¿a dónde? O mejor, más propiamente dicho, ¿a qué número? En general, si hay una parte que va a ser difícil es establecer a qué número converge una sucesión, si ya sabe uno que converge. Sin embargo, en este caso, uno hace lo siguiente. Primero, AN más 1 es una subsucesión, es su sucesión de AN, ¿no? Esta sucesión empieza el 2, A2, A3, A4, etcétera, etcétera, que es la sucesión que tenemos, el AN, o sea, piensen que es K más 1, ¿no? Entonces, nada más que pusimos N, ¿no? Si quieren, para que quede más claro, escriban esta como AK más 1, ¿no? Y entonces automáticamente pues, la función N de K es K más 1, ¿no? De AN. ¿Sí está claro? Ahora AN converge, vamos a llamarle que converge a un número A. No sabemos quién es, pero sabemos que converge a un número A. Esta, por ser una subsucesión, AN más 1 debe converger al mismo número A. Entonces, fíjense. Vamos a ampliarla un poquito. Ok. Aquí está la fórmula de recurrencia, ¿no? Entonces, fíjense. AN más 1 converge al número A. No sabemos quién es el número A. De hecho, esto es lo que nos estamos preguntando, ¿a qué número converge la sucesión AN, no? Le llamamos A. Al número al que converge le llamamos A. Pues lo que acabamos de observar. Esta sucesión que está acá en el límite, esta de aquí converge a A. Ahora, por propiedades del límite, la sucesión AN converge. Por lo tanto, 1 más AN converge. Y como las AN son mayores o iguales que 0, no lo demostré, pero se los dije desde el principio, esto de aquí converge a un número diferente de 0, esto de denominador. Y entonces, de acuerdo con las propiedades del límite, la del recíproco, este cociente converge, ¿no? La regla del recíproco para límites, límite del denominador diferente de 0, ¿cómo se llama? Entonces esta converge, más 2 también converge y va a converger a un límite diferente de 0 porque todo es positivo. Entonces otra vez usan la regla del recíproco y entonces esta sucesión converge. ¿Estamos de acuerdo? Y uno aplica la regla y por lo tanto esta converge. Entonces vamos a tener, por un lado, si yo tomo el límite, cuando n tiende a infinito de AN más 1, esto va a ser igual a A. ¿Sí? Por el otro lado, este límite sería igual al límite, borro lo que está aquí, perdón. ¿Sí? Por el otro, esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito, de 1 más 1 entre 2 más 1 entre 1 más AN, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, utilizando la regla del recíproco, etcétera, etcétera, 2 veces, vemos que este límite
utilizo la regla del recíproco, todas las reglas que vimos, y este límite va a ser igual a 1 más 1 entre 2 más 1 entre 1 más el límite cuando n tiende a infinito de las AN, que sería la A. Y entonces lo que tengo aquí es que este de acá, este límite de esta parte, del lado de acá, esto converge a 1 más 1 entre 2 más 1 entre 1 más A. ¿Sí? De este lado. Este límite es igual a esto. Pero por el otro lado es igual al límite de AN más 1, que también es A. Conclusión de esas dos cosas. Voy a borrar lo que acabo de hacerles ver. Entonces, en resumen, me voy a ir para abajo y lo voy a escribir. En lo que acabamos de hacer. Ese es un argumento muy usado, insisto, cuando uno ya sabe que converge. Como ya sé que converge, como ya sé que converge la sucesión, déjenme regresar acá arriba. Bueno, la regla de recurrencia es esta, ¿no? Como ya sé que converge a lo que llegamos, según lo que acabo de escribir, que ya se borró, lo que llegamos es que el límite A debe ser igual a 1 más 1 entre 2 más 1 entre 1 más A. ¿De acuerdo? Y aquí van a llegar, si ustedes trabajan con esta expresión, van a llegar a que 2A cuadrada es igual a 4. Usando aquí, haciendo todo lo que tienen que hacer de algebrita barata, entonces va a quedar que A cuadrada debe ser igual a 4, a 2. Y esto quiere decir que A debe ser igual a más menos la raíz de 2. Ahora, como las AN dijimos, no lo demostré, pero lo dije que eran mayores o iguales que 0, se puede demostrar de la fórmula de recurrencia como las AN, el límite A, que es el límite de las AN cuando n tiende a infinito, también es mayor o igual que 0. Entonces, como A es mayor o igual que 0, a fuerzas, A debe ser la raíz positiva. Y entonces esta sucesión dada así, converge a raíz de 2. Esta es otra manera de, ¿cómo se llama? De entrarle al rollo. Noten que tuvimos que usar toda la teoría. Noten que para llegar a esta igualdad, yo tengo que saber, para que sea legítimo escribir esa igualdad, yo tengo que saber que la sucesión converge. Porque entonces puedo usar todas las reglas que sé de las sucesiones convergentes para concluir que, ¿cómo se llama? La sucesión generada por esta regla de recurrencia, esta que está aquí, satisface esta igualdad de límite, ¿no? Utilizando las propiedades del límite. Bien, ok. Entonces aquí para ver eso sé que es monótona, es acotada, eso muestra la convergencia y luego utilicé la regla del cociente y la de la suma, bla, 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 la de las subsucesiones, y con eso obtuve esta relación para el valor del límite, esta que está acá abajo, que a la que voy a borrar ahorita, esta que estoy borrando, ¿no? Y eso me llevó a que A debe de ser raíz de 2. Utilizando no sé cuántos resultados de, perdón. Bien, entonces este es un ejemplo de esos. El último ejemplo que voy a ver, ya no voy a ver los demás, sí, perdón. Ya no voy a ver más de estos ejemplos porque ya se me hace que ya quiero entrar a lo otro. Y ahora sí, vamos a borrar. Y este de aquí que nomás no puedo quitar. Bueno, ese no, mejor lo dejo ahí. Bien, entonces voy a bajarme. Tengo que ver por qué me pasa esto cuando avanzamos. ¡Ah! Muy bien. Ahora, estos son ejemplos motivacionales sobre
Vamos a abrirlo. Sobre lo que fue el verdadero binomio de Newton. Y yo se lo atribuyo más a Pascal y no sé, yo creo que había mucho antes de Newton se conocía esta fórmula, la fórmula del binomio así de las combinaciones, no sé si está escrita directamente de esa forma, pero la fórmula clásica de lo que es el binomio, yo creo que la conocía Descartes y Fermat, por ejemplo, que son previos a Newton, y la llegaron más o menos a usar. Entonces esto era conocido antes de Newton, y de hecho no debería de llamarse, a esto no se debería llamar el binomio de Newton. Noten, la puse aquí como la escribía, o bueno, como se deduce lo que escribía Newton. Dice, si yo tengo 1 más x elevado a una potencia n, eso va a ser igual a la siguiente suma. 1, que es este 1 de acá, más n por x, el exponente por x, más el exponente por el exponente menos 1, entre 2 factorial, por x cuadrada, más el exponente por el exponente menos 1, por el exponente menos 2, entre 3 factorial por x al cubo, más el exponente por el exponente menos 1, por el exponente menos 2, por el exponente menos 3 entre 4 factorial por x a la 4, y ahí sí se siguen sumando hasta que este factor que está aquí, que estoy poniendo acá, cuando para n igual a 4, n igual a 5, etcétera, para x a la cuarta, para x a la quinta, para x a la sexta, se van a hacer hasta llegar a x a la n. Para x a la n más 1 ese coeficiente se va a volver 0 y para todos los demás. Muy bien. Voy a poner aquí también cómo se ve la fórmula cuando tengo un menos en vez de un más. ¿Por qué? Porque es la que voy a usar. Pero la fórmula, y es lo que observa, de alguna manera encuentra Newton, encuentra la siguiente fórmula, la siguiente relación. Esto va a ser 1 más el exponente por x más el exponente por el exponente menos 1 por x cuadrado entre 2 factorial más el exponente, aquí es menos, perdón, menos el exponente por el exponente menos 1 por el exponente menos 2 entre 3 factorial por x al cubo, luego más el exponente por el exponente menos 1 por el exponente menos 2 por el exponente menos 3 entre 4 factorial por x a la cuarta, y luego seguiría un menos, bla, 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 por el exponente menos 4 entre 5 factorial por x a la quinta, ¿no? Ese es el que seguiría. Ok, bueno. Y aquí viene la idea que observa Newton, ¿no? Digamos, bueno, al menos la que yo creo que vio él y luego ya justifica, porque la manera en que lo justifica es así como, usa muchos resultados de interpolación, pero estoy seguro que en una de esas encontró esto, ¿no? ¿Qué pasa si la n no es un número natural? Pensemos que el exponente es un número racional. En ese caso, por ejemplo, piensen que es el 1/2, el 2/3 de la raíz cúbica, que es el 1/3, el 2/3, que es la raíz cúbica al cuadrado. Dice, en este caso, también tiene sentido la fórmula, en el sentido que me da 1, o sea, puedo pensar en esta fórmula, más el exponente por x más el exponente por el exponente menos 1 entre 2 factorial por x cuadrada, más el exponente por el exponente menos 1 por el exponente menos 2 entre 3 factorial por x al cubo. ¿Sí? Fíjense, más el exponente, etcétera, ¿no? Ya lo vieron, aquí es el exponente. Ahora, ese exponente puede que ya no sea un número natural. Estoy pensando en que P aquí es un medio, o 2/3, o el racional que se les pegue la gana. Incluso negativo. P puede pensar que es -1, no me importa. Ajá. Entonces, esto tiene sentido, dice. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En el caso de cuando n es un entero, cuando el exponente es un entero, cuando este es un entero positivo, cuando está en los naturales, cuando llegan al término x, cuando llegan a x a la n más 1, el coeficiente que les queda se hace 0, ¿no? En este caso, no se va a hacer 0 ningún término, y por lo tanto la suma continúa indefinidamente. Y en alguno de los trabajos de Newton que por ahí leí, que fue a mí se me hizo, dices, wow, ¿por qué se le ocurre? Dice, ok, si bien es cierto que esta suma se sigue indefinidamente, ya no termina nunca, es como cuando trabajamos, no debemos
sorprendernos. Es como cuando trabajamos con el sistema decimal y notamos que hay números que su desarrollo se extiende indefinidamente. No sé, por el del 1/3, cosas así, es 0.1, 0.3333333. Y hay otros números decimales que también tienen un desarrollo que se extiende, ¿no? Por ejemplo, el mismísimo raíz de 2, su desarrollo decimal se sigue, ¿no? No continúa, no parece detenerse nunca. Y en este caso, ¿cómo se llama? La situación es similar cuando yo tengo que el exponente ahora ya no es un entero positivo, si es un número, un exponente fraccionario, una fracción, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Hago la observación aquí para el caso negativo porque el cálculo que voy a hacer es esto, ¿no? Entonces, noten aquí, el exponente P es cualquier número racional, diferente de 0, ¿no? ¿Sí? Y la fórmula tiene sentido. Sí, se va a extender indefinidamente como ocurre con cualquier número cuyo desarrollo decimal no es finito, se extiende indefinidamente. Así es que no tiene por qué sorprendernos, sobre todo si pienso yo en la raíz de 2, que se extiende indefinidamente, y que raíz es calcular aquí, poner un medio, ¿no? Entonces P igual a un medio. Entonces es de esperarse que esto no se extiende indefinidamente, ¿no? Entonces ya con esto, dice, bueno, pues vamos a probarla. Obviamente él agarra y lo primero que hace es calcular, no sé si la raíz de 2, pero calcula la raíz de un número, como tal vez como le hicimos nosotros, una versión mejorada de eso. Hay un algoritmo para calcular raíces, no sé si ustedes lo aprendieron en la secundaria o en el bachillerato. Hay un método para calcular raíces, el método de la cajita también, que se duplica la raíz, etcétera, ¿no? ¿Cómo se llama? Que se utiliza para calcular raíces. Newton ya lo conocía, y si no tiene el método de bipartición que usó Arquímedes, y con eso verifica que en efecto, cuando se trata de la raíz cuadrada, eso pasa. Déjenme decirles más o menos qué es lo que hace. Dice, a ver, por ejemplo, quiero calcular la raíz cuadrada de 3/4, ¿no? ¿Por qué la raíz cuadrada de 3/4? Porque quiero números chiquitos. Y entonces 1 menos 1/4. Y 1/4 es chiquito. ¿Por qué? Porque entonces la aproximación es muy buena. Quiero calcular la raíz cuadrada, que lo puedo escribir en términos del binomio de esta forma, a la 1 entre raíz de 2. ¿Por qué con el menos? Porque hace que sea más rápida la convergencia. Es un asunto que tiene que ver con la experiencia. Pueden ponerle aquí, bueno, aquí para hacer el 3/4 tiene que ser con el menos, sí está claro, ¿no? Y entonces aquí es el 1 medio. Y entonces, de acuerdo con la fórmula, este binomio se puede desarrollar que la raíz cúbica, raíz cuadrada de 3/4 es 1 más el exponente, que sería 1 medio, por x, que sería 1/4, a la 1, más el exponente por el exponente menos 1 sobre 2 factorial por 1/4 al cuadrado, más el exponente por el exponente menos 1 por el exponente menos 2 entre 3 factorial por x al cubo, etcétera. Así se vería, bueno, unas con, perdón, es 1 menos, más, menos, y luego el que sigue sería con más, y el que sigue sería con menos. Muy bien. Entonces, al escribir esta suma, decir, cuando dice, o cuando uno dice, aquí ya no sé si lo dijo Newton, así ya, no. Pero uno dice al escribir, de acuerdo, siguiendo la idea de Newton, que la raíz cuadrada de 3/4 se puede obtener haciendo el cálculo de esta suma. Y esa es la parte importante aquí. ¿Cómo se llama? Newton, lo que nos está diciendo Newton es que tienes un proceso de aproximación. Lo que dice es, yo agarro, y si me fijo en el primer sumando, mi primera aproximación a raíz de 3/4 va a ser el 1. Luego, si me fijo en los dos primeros sumandos, mi aproximación a raíz de 3/4 es la suma de los dos primeros. La siguiente aproximación es la suma de los dos primeros. Aquí pongo ese 1 por la potencia, ¿no? X a la 1. Y esto me da .875.
Luego, si yo agarro y me fijo en suma hasta los primeros, hasta la potencia 2, la aproximación que obtendría es C2. ¿Dónde quedó C2? Aquí es C2, perdón. Sería esto que está aquí, que les da este número, ¿no? Si yo quiero mejorar eso, la siguiente aproximación es sumar hasta la potencia cúbica, que sería este que está acá, y me da este número, ¿no? Y luego, para la cuarta, si sumo hasta la cuarta potencia, me queda esta cantidad. ¿Están de acuerdo? Ahora, nada más para que le chequen. Si lo hacen en mi computadora, que es muy exacta, porque yo le manejo, ¿qué? Yo uso 16 dígitos de precisión en mi computadora, en esta que estamos, en la que trabajo. Ajá. Tengo el matemático, sí, uso Maple, ¿no? Y entonces les va a quedar como el valor aproximado a raíz de 3/4. Este es muy exacto. Comparen los primeros 4 decimales con la suma hasta la cuarta potencia. ¿Sí? Y los términos que siguen van a ir mejorando y mejorando y mejorando y mejorando la aproximación. Entonces, esta suma en efecto, ¿qué es lo que hace Newton creo que con raíz de 2 o alguna cantidad así? Es esto, me fijo en la suma y me fijo en la suma hasta cierto término y lo comparo con lo que yo ya sé que se calcula que vale la raíz de 2 y la raíz de 2 y me doy cuenta que la aproximación es muy buena. Noten aquí la aproximación que tengo, ¿no? Esta es la aproximación que obtuve. Esta es la aproximación que da una computadora con 16 dígitos, que maneja 16 dígitos en sus cuentas. Muy bien. Y es el proceso de aproximación. Muy bien. Para terminar el día de hoy y motivar también, noten que esto es una suma que se extiende indefinidamente, ¿no? Déjenme regresar acá. Esta suma de aquí, para calcular raíz de 3/4, es una suma que se extiende indefinidamente. Aquí se extiende, ¿no? Para calcular raíz de 3/4 es menos, más. Aquí lo que pasa es que quedó abajo en el renglón porque lo parte, ¿no? El programa que uso para escribir símbolos. Entonces, aquí está más, se extiende indefinidamente. ¿Sí está claro? Entonces, un proceso de aproximación, ajá, que va a ser una especie de una sucesión, ¿no? Que va a estar formada por sumas. El primer término, ajá, el que voy a borrar. Luego, el segundo término, la suma de los dos, el primer término de la potencia 1, el segundo término es hasta el cuadrado, los términos hasta 3, y esos serían los términos de, ¿cómo se llama? Una sucesión que me está aproximando a raíz de 3/4. Muy bien, y sale de una suma infinita. Me acuerdo que la vez pasada que les justifiqué el Euler, ¿no? El número, lo que hace Euler. Les dije, les voy a enseñar ¿por qué dice? A ver, ¿se acuerdan lo que les dije la vez pasada? Rápidamente. Euler lo que quería es cómo encuentro una manera de calcular un número A elevado a cualquier número, ¿no? O sea, estoy pensando cómo calculo 2 a la pi, o cómo calculo pi elevado a la raíz de 2, o si quieren, no olvídense, el pi 5 elevado a la raíz de 3, ¿no? Noten que esto ya no es fácil. Yo puedo calcular 5 a la 2/3, porque sé calcular la raíz cúbica de 5 y luego elevarla al cuadrado. ¿Ajá? O cómo aproximarla. El chiste es aquí, ¿cómo puedo aproximar eso? Y se acuerdan que eso es lo que estaba haciendo Euler, y en particular dentro de esos desarrollos llegó a definir el número E. Aquí está mal esto. Aquí no va la X. Creo que había corregido esto. Déjame ver algo rápidamente. Espero tenerlos así. Aquí está. Entonces, rápidamente les voy a explicar qué es lo que hizo, cómo llegó a esta fórmula. Fíjense, ¿se acuerdan, no? Entonces, voy a llegar a esta fórmula. ¿Se acuerdan? Según lo que vimos, sea la X, según lo que llegamos, utilizando infinitamente grandes e infinitamente pequeños. De hecho, para A a la X, déjenme recordarles,
sería un número L que depende de quién sea el número A, por X entre el infinitamente grande a la infinitamente grande. ¿De acuerdo? En el caso del número E a la X era, el número E tenía la propiedad de que era, la L valía 1. Entonces a la X debe de ser este bicho que está acá. ¿Sí están de acuerdo? Y ahora, déjenme decirles cómo la ve, aquí es la infinitamente grande, ¿no? Entonces aquí lo que hace Euler, eso es muy bonito, usa el binomio de Euler, ¿no? Que es el binomio de Newton. Pero ahora, fíjense, el binomio de Newton funciona para los enteros positivos. Newton observa, que es la parte de la aportación del binomio al binomio de Newton, observa que la misma fórmula, si uno considera que la suma se extiende indefinidamente, me va a dar, sirve para n, para cuando el exponente es racional, no nada más cuando es un entero positivo, sino cuando es cualquier número racional. Y Euler dice, pues también debe de servir para los infinitamente grandes. Y entonces dice acá, pues según esto va a ser, esto que está aquí, 1 más x entre n a la n va a ser igual a a 1 más el exponente, ¿no? Entre 1 factorial entre x, ¿no? Entre el número, entre este sería, paga la redundancia, la x, ¿no? Entre la x más el exponente por el exponente menos 1 entre 2 factorial por x entre n al cuadrado más, voy a poner el que sigue, el exponente por el exponente menos 1 por el exponente menos 2 entre 3 factorial por x al cubo entre n al cubo, ¿no? Y déjenme decirles, fíjense, aquí esta n se va con esta n. Y les va a quedar 1 más x. Luego aquí les va a quedar más 1 entre 2 factorial. Y luego aquí queda una n cuadrada, ¿no? Esto de aquí lo pueden escribir como x cuadrada entre n cuadrada. Una n se va con esta. Y la otra n menos 1 entre n, eso les va a quedar un 1 menos 1 entre n. Para el que sigue, y aquí queda aquí quedó por x, aquí queda por x cuadrada. En el que sigue, se va una n y luego les va a quedar 1 entre 3 factorial por 1 menos 1 entre n. O sea, ya me gasté una n para eliminar esta, se va y aquí queda un cuadrado. Agarro otra, con esta me va a quedar un 1 menos 1 entre n, y luego con la que sigue me va a quedar 1 entre 2 entre n por x al cubo, y así se va a seguir. Ok, va. La idea, brillantísima, ¿no? Se me hace genial. Dice ahora, n es un número infinitamente grande. N es infinitamente grande. Entonces su recíproco es infinitamente pequeño. Más o menos la idea de que lo que vamos a ver acerca de las sucesiones que divergen es más o menos la misma idea. Si el número es muy grande, su recíproco es muy cercano a 0. Entonces esto es casi 0. De hecho es un infinitamente pequeño. Y eso comparado con el 1 es como 1. Realmente no afecta al 1 porque es despreciable, un infinitamente pequeño con el 1. Entonces esto no va a afectar demasiado el valor del 1. Entonces va a quedar 1 más x más 1 entre 2 factorial. Esto de aquí es un 1, todo esto, ¿no? Porque esto es 0, casi. Bueno, lo hago 0, el infinitamente pequeño. ¿Qué es el problema? Cuando quieren hacen 0 los infinitamente pequeños, ¿no? Aquí, este es un infinitamente pequeño, este también es un infinitamente pequeño, 2 entre un infinitamente grande también va a ser infinitamente pequeños. Y eso los pueden hacer pequeños, los pueden hacer 0 cuando se les dé la gana. No cuando se les dé la gana, cuando sea conveniente. Y entonces esto de aquí es un 1, esto de aquí es un 1, y les queda x al cubo. Y el que sigue les va a quedar 1 entre 4 factorial y todos los demás es 1 porque los infinitamente pequeños se hacen 0 por x a la cuarta, que es la fórmula que sale aquí. Y ya tengo una manera de calcularlo para cualquier número. Por ejemplo, si quiero, ¿cuánto vale e a la 5? Sería 1 más 5, x vale 5, por 1 entre 2 factorial por 5 al cuadrado, más 1 entre 3 factorial por x, por 5 al cubo, más 1 entre 4 factorial por 5 a la cuarta, etcétera, ¿no? ¿Sí está claro? En particular, para calcular el número e es e a la 1, ¿no? Es el número e. Entonces sería poner aquí un 1 y les quedaría esto,
que también se escribe como 1 más 1 entre 2 factorial, más 1 entre 3 factorial, más etcétera, ¿no? Ya se nos está acabando el tiempo. Muy bien. Y otra vez, este proceso se extiende indefinidamente. Si en los racionales, cuando el exponente racional se extiende indefinidamente, cuando el exponente son infinitamente grande, con más razón esta suma se va a extender tanto como se quiera. ¿Sí está claro? Y nuevamente tenemos que esto nos da un proceso de aproximación. ¿Sí? No sé si lo puse. Ajá. A ver si lo tengo. Ya no. Ah, ok. Entonces ya le voy a parar aquí. Y esto va a dar origen. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo? Entonces, ¿qué me quedó? Raíz. Raíz de 3/4 es una suma. 1 más 1/2 menos 1/2 por 3/4 más 1/2 por 1/2 menos 1 entre 2 factorial por 3/4 al cuadrado, etcétera. Es una suma que va así menos, más, menos, más, menos, etcétera, etcétera. Va alternándose y es de esta forma, ¿no? Entonces, es una suma de este estilo, una suma que se extiende indefinidamente. El número E, el número fue 1 más 1 entre 2 factorial, más 1 entre 3 factorial, más 1 entre 4 factorial, etcétera. Entonces, el número E se puede calcular utilizando pues, términos de esta suma. Los primeros 2, 3, 4, 5, 6 me van a dar aproximaciones del número E. ¿Sí está claro? Y esto, si se fijan, es una suma infinita. Está mal dicho lo que estoy diciendo, pero sería eso, ¿no? Y lo que tenemos que hacer ahora, y esa va a ser la tarea que nos queda por hacer, y es lo que vamos a empezar a hacer mañana, es estudiar lo que se conoce como series y ver la convergencia, viendo, voy a ver si es cierto esto que está acá, ¿no? ¿Cómo se llama? No es tarea fácil, entonces lo que voy a hacer es estudiar series, que es el siguiente tema. Entonces, por supuesto, ya no importa aquí, ¿no? Déjenme seguirle. Ok, por supuesto, para estudiar series lo que voy a necesitar es repasar lo del símbolo de sumatoria. ¿Por qué razón? Porque sí, yo ya sabía, desde antes ya lo había sospechado, que no tienen un buen manejo de del símbolo de sumatoria y eso hace difíciles algunas cosas. Entonces necesitamos dominarlo para poder hacer lo que vamos a hacer. Pues mañana voy a empezar con esto de la notación de sumatoria y luego vamos a empezar a ver nociones de convergencia. Bien, entonces, aquí le paramos el día de hoy.